Muy buenas tardes, estimados docentes y directores inscritos en la EGLO 2025. Muy buenas tardes a todos aquellos maestros y directores que se vienen conectando desde la plataforma de Perú Educa para este webinar, donde se brindarán las características de la evaluación oral y escrita de la evaluación del dominio de lengua originaria EGLO 2025 para este año. Es muy importante que estén atentos en toda esta transmisión, donde los especialistas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe van a exponer todas las características que están enmarcadas en esta evaluación del dominio de lengua originaria. Es muy importante que estén atentos, ya que participarán de esta evaluación en los próximos meses. Sí, muy buenas tardes nuevamente a los que se vienen conectando desde la plataforma de Perú Educa. En este webinar, titulado Características de la evaluación oral y escrita de la evaluación del dominio de lengua originaria EGLO 2025, tenemos dos partes, dos ponentes. La primera ponencia es sobre las características de los instrumentos de la evaluación oral EGLO 2025. Y la segunda ponencia es sobre las características de los instrumentos de la evaluación escrita. La primera parte es oral y la segunda es escrita, ¿sí? Ambas ponencias están dirigidas por los especialistas de la DEID. En la primera ponencia tenemos a cargo Leoncio C. Memani. Él es el coordinador del equipo de fortalecimiento de competencias y desarrollo docencia EIB de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Sí, ya se encuentra en sala el estimado Leoncio para que dé apertura a este webinar con la primera ponencia. Adelante, estimado Leoncio. Muy buenas tardes con todos y todas. Un saludo cordial de parte de su director general, José Moreno Campo, también de su director de la DEIP, Marcelino Galindo, y de manera muy especial un saludo de parte de todo el equipo de trabajadores especialistas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Efectivamente, el día de hoy queremos compartir con todos ustedes las características que han de tener tanto los instrumentos de evaluación como también las estrategias y las técnicas que hemos de utilizar en este proceso de la evaluación del dominio de la lengua indígena originaria EGLO 2025. Es cierto de que en el proceso hemos venido cambiando algunos procedimientos, algunas técnicas y también los instrumentos en la perspectiva de la mejora continua para poder medir exactamente lo que se espera, para poder obtener resultados del nivel en el cual está ubicado el docente. Los instrumentos año tras año vienen mejorando. El año pasado hemos empezado ya con instrumentos más técnicos, más estandarizados, y este año seguimos en ese proceso de mejora sin el ánimo de ninguna manera queremos hacer que estas pruebas sean más difíciles, sino más bien al contrario, queremos que los instrumentos sean más cercanos, más amigables a los docentes y que permita de todas maneras evaluar en cuanto corresponde a su real desempeño. En esa perspectiva tendremos ya, como es conocido, la evaluación tanto del dominio oral y también del dominio escrito. En el dominio oral se evalúa la competencia de oralidad, en el dominio escrito, dos competencias de escribe y lee. La primera parte voy a compartir en lo que respecta a la evaluación del dominio oral. ¿Se puede pasar la diapositiva? Bueno, el instrumento correspondiente que nos va a permitir identificar el nivel de dominio oral del docente ha de ser la guía de entrevista, mediante el cual vamos a poder evaluar esta competencia. Se comunica oralmente en lengua indígena originaria. En cambio, para el dominio escrito tenemos otros instrumentos que Humberto más adelante lo va a detallar, en la cual evaluaremos dos competencias: lee diversos tipos de textos escritos en lengua indígena originaria y escribe diversos tipos de textos escritos en lengua indígena originaria. Son las tres competencias
que se han de evaluar en el presente año con instrumentos elaborados en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de manera muy cuidadosa y también muy segura, porque tenemos que tener esa confianza de que estos instrumentos deben de tener la transparencia correspondiente y también dar las mismas oportunidades a todos. El siguiente. Es importante recalcar esta parte de la evaluación oral. Es cierto que no hay muchos cambios, pero por más que se difunde, muchos desconocen. Se piensa erróneamente de que una persona que habla una lengua indígena ya estaría automáticamente ubicado en el nivel avanzado. Es posible eso, pero es importante conocer qué cosas se evalúan y por qué algunos hablando una lengua originaria obtienen menos puntaje que el otro que también habla una lengua originaria. Entonces, es importante que todos conozcamos qué es lo que se evalúa, cómo se evalúa. Dije al inicio de que el instrumento que nos va a permitir evaluar el dominio oral es una guía entrevista. La técnica es la entrevista personal que se realiza todo en la lengua indígena originaria a la cual se ha inscrito el postulante. No es una entrevista en bilingüe, no es en castellano en lengua originaria, sino en la lengua originaria, la integridad. ¿Qué criterios se evalúan? Se evalúa que interactúa estratégicamente con el interlocutor, se evalúa, obtiene información del texto oral, infiere, interpreta información del texto oral, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Y también se evalúa, adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada en lo que respecta al desarrollo de ideas y también el mismo criterio en lo que respecta al uso del vocabulario en la lengua indígena originaria. Y finalmente utiliza recursos no verbales y paraverbales de la forma que corresponde. Debemos de poner énfasis en esto, de que la guía de entrevista tiene 3 bloques, 3 partes. El entrevistador, el evaluador, inicia un diálogo abierto de manera amical, flexible. En ese diálogo abierto, a la entradita nomás tratamos de evaluar de qué manera, cómo interactúa estratégicamente el evaluado con el interlocutor. Entonces, el evaluador le puede preguntar cómo estás, de dónde vienes, a qué te dedicas, dónde vives. O sea, es una interacción entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Entonces, esa interacción se evalúa, tiene sus puntajes correspondientes en la manera como se desarrolla esta parte. El segundo, que se evalúa a partir de un texto oral. El entrevistador, el evaluador oral, le va a narrar, puede ser un relato, una situación, una problemática. Entonces le narra el evaluador, y el evaluador, a partir de lo escuchado, primero obtiene cómo recupera la información. Entonces el evaluador le puede preguntar, a ver, después de haber escuchado, ahora tú qué podrías comentar, o qué podrías tú decirnos, o tal vez, a ver, tú también cuéntanos lo que acabas de escuchar. Entonces el evaluador tiene que estar preparado a escuchar bien y recuperar la información y empezar a narrar a partir de lo escuchado. Pero también le puede preguntar en lo que escuchaste, de a ver qué ideas principales hubo, o sea, por qué pasó tal cosa, tal cosa. Entonces está en una, digamos, preguntas para poder ver su nivel en cuanto corresponda e infiere, interprete información de texto oral. Y finalmente el evaluador también le puede preguntar, ¿qué opinas de este texto que has escuchado? ¿Parece lo mismo en tu contexto? ¿Qué te parece en otros contextos? O sea, sobre lo escuchado, sobre el texto que acaba de
lanzarle el evaluador. Repito, este segundo bloque evalúa 3 criterios: obtiene información, infiere, interpreta información y reflexiona. Con ese segundo bloque de preguntas. Y el tercer bloque se desarrolla a partir de una situación que el entrevistador debe lanzar, una situación problemática, una situación controversial, puede ser, ¿no? Aquí lo que se espera es que el entrevistado, el evaluado, empiece a expresarse adecuando, organizando y desarrollando sus ideas en forma coherente y cohesionada. Pero también esperamos que el entrevistado utilice vocabulario diverso en su lengua originaria. Puede utilizar sinónimos, otras variaciones dialectales, puede utilizar conectores, o sea, una infinidad, la gama de vocabulario que conoce el entrevistado. A veces caemos en la repetición monótona, ¿no? Chaimanta, 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 se nos va, en aymara, ucata, ucata, ucata. Entonces, el vocabulario hay que utilizarlo de la diversa manera. Son los 3 bloques que se van a utilizar en la evaluación oral, y este criterio que dice utiliza recursos no verbales y paraverbales se evalúa de manera transversal durante el desenvolvimiento de la entrevista, cómo es que el entrevistado ha venido usando recursos no verbales y paraverbales. Todos tenemos este recurso, lo usamos adecuadamente o no, o sea, para poder llegar al interlocutor. Entonces, eso queríamos con ustedes enfatizar en cuanto a la evaluación oral. Y esto se califica mediante una rúbrica que está en la siguiente, ¿se puede pasar? Hay una rúbrica de los 7 criterios que hemos presentado que tiene los puntajes correspondientes dependiendo cómo se desenvuelve el entrevistado, cómo se desenvuelve a nivel de la comprensión oral, a nivel de interacción oral y también a nivel de producción oral. Entonces, si el evaluado, por ejemplo, en el primer criterio no responde o dialoga en castellano sobre situaciones o temas fuera del contexto del diálogo, porque pasa eso, entrevistas en lengua quechua, aymara o cualquier otra lengua originaria, y el evaluado te responde en castellano. Y en castellano ni siquiera relacionado a la situación o al relato que le has narrado, sino otro tema, se aleja. En ese caso, se le pone un puntaje 0. Pero si el evaluado dialoga en castellano sobre situaciones o temas cotidianos sin responder en la lengua originaria, pero se acerca a la situación, al relato que le han narrado, en ese caso, un punto, ¿no? O sea, quiere decir que está entendiendo, entiende, pero no puede hablar. Entonces, eso también se puntúa en esta evaluación. 2 puntos cuando dialoga con dificultad, es decir, con pausas largas, titubeos permanentes sobre situaciones de temas cotidianos, utilizando expresiones y palabras cortas y pidiendo frecuentemente aclaraciones al interlocutor, repetición o precisión de la pregunta. ¿Puedes repetir esa partita? No escuché bien. Entonces, pero entiendo, se tienen esas dificultades recurrentes en los 2 puntos. Y así, ¿no? Y cuando el entrevistado dialoga con mucha fluidez y claridad sobre situaciones de temas variados, utilizando expresiones pertinentes, interactuando de manera sostenida como el interlocutor, en ese caso le corresponde 5 puntos. Y así vamos a ir analizando criterio por criterio en los puntajes que se le asignan en esta entrevista oral que hemos indicado. En total, el máximo puntaje es 30 puntos, que pueden obtener los docentes que tanto se expresan oralmente, también demuestran comprensión oral y interacción oral. Entonces, esta rúbrica es pública. Una vez que se apruebe nuestro protocolo, vamos a difundir por todos los medios correspondientes. Ustedes tendrán a la mano y poder calcular, ustedes mismos pueden autoevaluar, saber hasta dónde estoy, cuánto puntaje voy a hacer, en qué nivel me voy a ubicar. Entonces, tiene que ser transparente, ¿no?
Hasta aquí mi participación. A continuación, nuestro compañero Humberto nos compartirá también en lo que respecta a la evaluación escrita. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Leoncio, por presentarnos estas características de los instrumentos de la evaluación oral EGLO 2025. Estimados maestros y directores de las diferentes instituciones educativas, a tomar en cuenta estos tres pasos en esta evaluación oral, ¿no? Diálogo abierto entre el evaluador, diálogo a partir de un texto oral y diálogo a partir de una situación. Son tres puntos que vienen en esta guía, en esta primera parte de esta evaluación oral. Sí, a continuación tenemos a Humberto León, él es el especialista también de la DI, quien nos va a presentar las características de los instrumentos, pero correspondientes a la evaluación escrita, ¿no? Primero fue oral, ahora nos toca la evaluación escrita. Adelante, estimado Humberto. Bienvenido. Gracias, Diana. Buenas tardes, estimados maestros y maestras. Como bien nos han presentado ya, vamos a continuar con la socialización de las características de los instrumentos EDLO 2025. Siguiente PPT, por favor. Como ya Leoncio indicaba, a diferencia de evaluación oral, en evaluación escrita tenemos dos competencias que se evalúan, ¿no? La competencia lee diversos tipos de texto en lengua originaria y la competencia escribe diversos tipos de texto en lengua originaria. Para ello, ya como es sabido, desde el 2024 tenemos un cuadernillo, ¿no? En la cual la primera parte contiene textos, ¿no es cierto? 4 textos con sus correspondientes preguntas, y en la segunda parte hay una hoja de producción, ¿no? Lo cual vamos a detallar a continuación. Bien, entonces, para esta prueba escrita tenemos la matriz, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente PPT. Siguiente, aquí justamente tenemos la matriz, ¿ya? Miren, primero es importante precisar que participan las lenguas que se evaluaron año pasado en 2024, que son 8 lenguas originarias. En caso de quechua, incluye 6 variantes, en total hacen 13, ¿ya? A esas 13 lenguas en este presente año también se agregan una cantidad de lenguas que están justamente en la última columna, y para efectos de instrumentos de evaluación para dominio escrito se han agrupado en 3 grandes grupos, ¿no? Considerando que estas lenguas originarias tienen diferentes condiciones, ¿no? No están en el mismo, en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, hay diferencia en los instrumentos, cada una de ellas. Entonces, tenemos grupo 1 y grupo 2, ¿no? Además, el grupo 1 se divide en grupo 1A y grupo 1B, ¿ya? En grupo 1A está Aymara, Quechua Chanca, Quechua Collao, Quechua Central, Quechua Incahuasi Cañaris. En grupo 1B vamos a ver Quechua Huanca, Quechua Cajamarca, Ashaninka, Asheninka, Ahuajún, Shipibo, Conibo, Shawi y Huampis. ¿Ya? Y en grupo 2 está Achuar, Cachinawa, Jaracpu, Cacataibo, Canochi, Chapra, Quichua, Matzés, Machiguenga, no Machiguenga, Ticuna, Urarina, Yanesha, Yine, Jacaro y Cucama, Cucamiria. Si bien su instrumento es diferenciado, van a tener un cuadernillo con 8 páginas, ¿no? El cuadernillo tiene 2 partes. Primera parte está orientado para comprensión y la segunda parte para producción, ¿no? Entonces, si nos fijamos en parte 1, nosotros vemos texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, justamente tienen 4 textos todas las lenguas, ¿no? Y al interior de los textos vamos a encontrar diferencias. Entonces, es importante precisar en qué aspectos se diferencian. Inicio por el texto 1. El texto 1 es un texto narrativo, específicamente anécdota, ¿ya? Y anécdota van a estar para los 3 grupos de lenguas, ¿no? Van a tener 4 preguntas. En términos de extensión son 3 a 4 líneas cada texto, son textos muy cortos, ¿no? Digamos, el texto 1 es
tiene las mismas características para todas las lenguas, ¿ya? El texto 2, que es un texto narrativo también, pero el cuento, ¿ya? El cuento, pero van a diferenciarse en el grupo 1B y grupo 2 en la extensión del texto, ¿ya? El texto 3, para el grupo 1, es texto expositivo, ¿ya? Que va a tener 5 preguntas, y para el grupo 2 es un texto descriptivo. Igualmente se van a diferenciar en la extensión del texto. El texto 4 viene a ser texto argumentativo, artículo de opinión para el primer grupo de lenguas. Para segundo grupo de lenguas y tercer grupo viene a ser un texto instructivo. Entonces, en esta parte, la principal diferencia es que el texto 3 y 4, ¿no? Para las lenguas andinas es expositivo y argumentativo respectivamente, mientras que para lenguas amazónicas, ¿no? Son descriptivo e instructivo, no considerando la característica de estos pueblos y lenguas. Ya, asimismo, en la parte 2, ¿no? Que es para la producción de texto, en el cuadernillo se presenta una consigna, es decir, una situación, ¿no? También hay diferencias. Para el primer grupo y segundo grupo se presenta una consigna, ¿no? Dirigido o pidiendo al evaluado para que escriba un texto argumentativo. Mientras que para el último grupo se le presenta una consigna pidiéndole que escriba un texto descriptivo, ¿ya? Y se va a calificar con la ficha óptica, el cuadernillo, ¿no? La primera parte, y la segunda parte se va a calificar con una rúbrica, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Entonces, de esta manera tenemos, ¿no? Los instrumentos diferenciados según la vitalidad y característica, ¿no? De estas lenguas originarias. Vamos a un poco explicar, ¿no? La matriz de especificaciones de la prueba de comprensión, ¿ya? Ya sabemos que son 4 textos, y estos 4 textos están, digamos, están orientados a cada bloque, ¿no? El primer texto es el primer bloque, ¿no es cierto? Que es texto narrativo, como ya dijimos, tiene 4 preguntas, y vemos que cada pregunta está orientada a un criterio, ¿no? Esta matriz de especificaciones forma parte del protocolo. Cuando salga el protocolo, en los siguientes días vamos a tener la rúbrica, vamos a tener la matriz de especificaciones, como también el agrupamiento de lenguas, para que cada uno de los docentes estén enterados, ¿no? El cuadernillo que recibirá, ¿no? Qué características va a tener, ¿no? Entonces, como decía Leoncio, previamente ellos pueden, ¿no? Fortalecerse, prepararse para que puedan salir bien en la evaluación escrita también, ¿no? Entonces, esta matriz, a continuación vamos a, digamos, ejemplificar, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente, ¿no? Pero antes, si tenemos 20 preguntas, 20 criterios, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas son, no? Si bien no tenemos 20 diferentes tipos de, digamos, ¿no? Preguntas, son algunas preguntas, ¿no? Parecidas, y algunas difieren, ¿no? En cuanto al tipo de pregunta. Entonces, podemos nosotros agrupar en 3 grupos, ¿no? Como docentes sabemos, existen preguntas literales, existen preguntas inferenciales y preguntas, ¿no? De reflexión, de opinión, ¿no? O sea, de preguntas valorativas. Y justamente en esta prueba de dominio escrito de lengua originaria, también vamos a encontrar estos 3 tipos de preguntas, ¿no? Literales van a estar, ¿no es cierto?, lo que llamamos nosotros, para la capacidad, ¿no es cierto?, de obtener información, ¿no? Que implica, ¿no?, que el evaluado al leer el texto tiene que ubicar información, ¿no es cierto?, en el texto, pero está escrito de manera explícita en el texto, ¿no? No necesita inferir, ¿no es cierto?, sino ahí encuentra, ¿no es cierto?, de manera explícita mencionado en el texto, ¿no? Entonces, hay 6 preguntas, ¿no es cierto?, literales, o sea, de obtener información, que van a aparecer en diferentes
partes del cuadernillo y exactamente van a hacer, ¿no? La pregunta 1, pregunta 2, 5, 6, 10, 11 y 15. Esas son las preguntas literales, ¿no? Que vamos a encontrar. Y si quisiéramos ejemplificar, por supuesto, son preguntas como, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estaba jugando Lucía? Si es que en el cuento habla de Lucía, ¿no? Lucía estaba jugando en el campo o en el parque. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estaba jugando? En el parque o en el campo o en la chacra, dependiendo el tipo o el texto que haya leído y el texto que le toque también. ¿No? También cabe precisar, los cuadernillos que van a recibir los evaluados son personalizados, ¿no? Es decir, ¿no? El colega del lado no necesariamente va a tener el mismo tipo de texto y el mismo orden de preguntas también, ¿no? Entonces vamos a encontrar cuadernillos y orden de preguntas también diferenciados, ¿no? Ahora, también podemos encontrar preguntas parecidas a qué hizo su papá al verla caer, ¿no? En caso que Lucía, ¿no? Se cayó en la historia o en el cuento, ¿no? ¿No? ¿Qué animal apareció al final del cuento? Si es que en el cuento al final aparece un animal, un personaje, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Esto estamos, digamos, precisando como ejemplo para que, bueno, estemos enterados, porque al final el cuadernillo, la prueba está enteramente en lengua originaria, ¿no? Estamos explicando en castellano, considerando que tenemos docentes de diversas lenguas originarias. Entonces, para que no podamos entender entre todos, ¿no? Un segundo grupo de preguntas son inferenciales, ¿no? Que implica deducir, interpretar, ¿no es cierto? Información también implícita en el texto, ¿ya? En este caso, implícita, ¿no? No vamos a encontrar escrito, ¿no? En el texto vamos a tener que interpretar, deducir, ¿no? O sea, inferir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué Mateo no quiso entrar a la fiesta? En el texto no vamos a encontrar que Mateo, ¿no? De manera escrita, explícita, que Mateo no entró, sino vamos a tener que, ¿por qué no entró? Pues, ¿no? Ya, el otro o la otra pregunta, ¿qué significa la tierra está viva en el relato? En caso que en el texto aparece ¿no? Esta frase, la tierra está viva, entonces va a haber una pregunta, ¿no? Referida a ello. Por ejemplo, puede haber, ¿no? En el texto qué significa la palabra ayu, por decir, ¿no? ¿Qué significa la expresión o la frase tal? Puede haber también. ¿Qué efectos tuvo usar abonos orgánicos en la chacra en caso que el texto esté hablando, por ejemplo, sobre uso de abonos ¿no? orgánicos en la chacra, ¿no? Referido, entonces puede haber preguntas de este tipo. También, ¿qué título sería el más adecuado para el texto? ¿No? Después de leer, uno puede decir, no, yo pondría este título para este texto, entonces, ¿no es cierto? Y puede venir una pregunta como esta. ¿Y qué preguntas son inferenciales? Son la pregunta 3, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18 y 19, ¿ya? Y el último grupo de preguntas son de reflexiona y evalúa, ¿no es cierto? Son 5 preguntas, la pregunta 4, 9, 11, 14 y 20. En este caso implica pues emitir un juicio, una valoración, ¿no? Sobre el mensaje o como también de la enseñanza que puede encontrar en el texto, ¿no? En este caso se está enfatizando, ¿no? Referido a la valoración sobre su enseñanza, ¿no? O sobre la enseñanza que transmite el texto, considerando que esta es una prueba, ¿no? Escrita con alternativas múltiples, no es, en este caso no vamos a encontrar una pregunta abierta para opinar libremente, ¿no? Sino vamos a encontrar alternativas, ¿no es cierto? Tanto distractoras y uno correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta que vamos a encontrar va a ser parecida a ¿qué valor nos enseña la historia o el texto o el cuento o la anécdota, ¿no? Entonces siempre, ¿no? Los textos, sobre todo, ¿no? Las anécdotas y los relatos transmiten, ¿no? Valores, enseñanzas, ¿no? Entonces vamos a tener que identificar la alternativa que corresponde, ¿no? También que nos enseña el texto, ¿no? También, como reitero, va a haber siempre eso, ¿no? En los textos.
¿Qué valor muestra la niña o el niño en caso que en el texto aparezca, ¿no? Como personaje niño o niña, ¿no? A compartir, por ejemplo, su alimento, su juguete, un de repente, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? Entonces, referido a ello o orientado a ello van a estar este tipo de preguntas. ¿Ya? Bien, siguiente. Entonces, bueno, queríamos hacer un breve ejemplo, ¿no? Aquí tenemos característica del texto 1, o sea, la anécdota, ¿no? Para detallar parecido a este texto, parecido digo porque este es un modelo nada más en una lengua diferente, ¿no? La evaluación es en la lengua originaria, están redactados en la lengua originaria, en la lógica de lengua originaria, ¿no es cierto? Este es solamente un ejemplo como modelo, ¿no? Por ejemplo, vamos a leerla, ¿no? Ernesto iba apurado al colegio porque se había quedado dormido. En el camino se dio cuenta de que había olvidado su mochila. Se detuvo, pensó un momento y decidió regresar corriendo a casa. Su hermana menor ya le había preparado la mochila y lo esperaba en la puerta. Ernesto la abrazó fuerte, tomó su mochila y siguió su camino con una gran sonrisa. Ese día aprendió que organizarse con tiempo lo ayudaría a evitar apuros, ¿no? Es una pequeña anécdota, como reitero, parecido, ¿no? A esta anécdota vamos a encontrar, ¿no? En la prueba. Entonces vamos a tener 4 preguntas para la anécdota, ¿no? Si miramos, miren, aquí están esas 4 preguntas, también como modelo nada más, porque esto es en castellano, ¿no? No necesariamente va a estar así en la lengua originaria, ¿no es cierto? La primera, identifica información explícita, el primer criterio, ¿no es cierto? Identifica información explícita, ¿no? Es por una pregunta literal. La pregunta sería, por ejemplo, ¿no? Solo como ejemplo, ¿por qué Ernesto iba apurado? Porque se quedó dormido, ¿no es cierto? Esta información está de manera, ¿no es cierto?, explícita en el texto, o sea, escrito, podemos encontrar, ¿no? ¿Por qué estaba apurado, ¿no? Ya, la siguiente pregunta, el 2, reconoce detalles no específicos, literal, pero en este caso reconoce detalles específicos, ¿no? ¿Quién le preparó la mochila a Ernesto? Se sabe que es su hermana menor. También está en el texto, ¿no es cierto? De manera explícita, por eso es literal, ¿no es cierto? ¿Ya? La pregunta 3 va a ser parecido, ¿no? A esta, que es inferencial, en este caso, deduce causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, podríamos plantear, ¿no? Según el texto presentado, ¿por qué Ernesto regresó a casa? ¿Por qué regresó? Porque recordó que no llevaba la mochila o su mochila, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la cuarta pregunta es de evalúa el mensaje o el valor, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? Que transmite la anécdota, que es valorativa, ¿no es cierto? El tipo de pregunta. Entonces, la pregunta, parecido a esta pregunta va a ser, ¿no? ¿Qué valor transmite esta historia? Más precisamente sería, ¿qué valor transmite esta anécdota, ¿no? O el texto, ¿no? Por supuesto, en la redacción en la lengua originaria, ¿no? Si es anécdota, anécdota va a decir pues también en la lengua, ¿no? Si es cuento, cuento va a decir en la lengua originaria, ¿no? En este caso, miren, la respuesta sería, ¿no? Aprendió, perdón, ¿qué valor nos transmite esta historia? ¿No? Que organizarse evita apuros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Las preguntas van a tener sus características van a ser parecidas a estas preguntas, sus respuestas también parecidas en las respectivas lenguas originarias, ¿no? Ya, asimismo, en el texto 2, en el texto 3, ¿no? Según la característica del texto, por supuesto, ¿no? Veamos el texto 4, que es el texto, ¿no? Para la zona, para las lenguas, para las lenguas andinas, el texto argumentativo. Ajá. Si bien acá aparece, digamos, un texto corto, no necesariamente puede ser de esta cantidad, puede ser más, ¿no es cierto? Este solamente como muestra para ver qué tipo de texto viene, ¿no? La extensión no va a ser exactamente como esta, ¿no? ¿Ya? En las comunidades andinas y amazónicas, las semillas nativas no son solo alimentos, son también historia, medicina y cultura. Cada variedad ha sido cuidada por generaciones que aprendieron a sembrar, cosechar y conservar según los siglos de la naturaleza. Sin embargo, en los últimos años estas semillas han sido desplazadas por productos comerciales que producen mejor,
pero que dependen de fertilizantes y afectan la biodiversidad. Frente a esto, muchos comuneros han iniciado campañas para recuperar y proteger sus semillas. Y cierra, ¿no? Es necesario que desde la escuela valoremos estos saberes. Promover el uso de semillas nativas en las chacras escolares es una forma de educar con identidad, cuidar la salud y proteger la tierra para las futuras generaciones, ¿no? Como reitero, solo es una muestra, entonces vamos a encontrar un texto parecido, ¿no? La extensión puede ser más, menos, pero parecida, ¿ya? Y vamos a tener en este caso 6 preguntas para este texto, ¿no? Entonces, en este caso, la pregunta literal solo va a ser 1 y vamos a encontrar más preguntas inferenciales, ¿no? En este caso, 4, ¿no es cierto? Entonces, miren, la pregunta literal, ¿qué problema se menciona en el texto? ¿Qué problema menciona? Que se usan productos que afectan la biodiversidad. Esa debe ser la alternativa correcta. Por supuesto, vamos a encontrar alternativas distractoras, ¿no? Que van a ser incluso parecidas, ¿no es cierto? Entonces, ahí está justamente la habilidad del evaluado, ¿no es cierto? Tiene que leer con detenimiento y luego identificar, pues, la alternativa correcta, ¿no? En cuanto a inferenciales, ¿no? Por ejemplo, tenemos qué propone el autor. Ahí hay que, ¿no? Después de leer, hay que buscar, ¿no? Hay que identificar qué propone, qué nos quiere decir el autor, en caso que la pregunta sea esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, promueve el respeto a las semillas nativas, en este caso leído, ¿no? Otro, ¿qué efectos tiene usar semillas nativas? Usar semillas nativas mejora biodiversidad y salud, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Otra, ¿cuál es el propósito del autor? Que es una clásica pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Qué título pondrías? O ¿cuál sería el mejor título del texto? Son preguntas clásicas, ¿no? Que también en la lengua originaria es posible, ¿no? Posiblemente encontremos preguntas de ese tipo también, ¿no? Entonces, si uno comprende el texto, ¿no es cierto? Fácilmente va, ¿no es cierto?, a encontrar el propósito, fácilmente también va a encontrar el título, ¿no? Entonces va a marcar la alternativa correcta, ¿no? Y como mencioné, en este caso, una sola pregunta, ¿no? De evalúa el mensaje o el valor, ¿no? ¿Qué enseñanza transmite el texto? Siempre va a haber una enseñanza en el texto. Entonces, aquí, por ejemplo, se debe valorar y proteger las semillas nativas desde la escuela, ¿no? Entonces, esta característica van a tener, ¿no? Los textos y las preguntas también, ¿ya? Como reitero, pero en lengua originaria, ¿no? Reitero, hay que tener siempre eso, ¿no? No van a encontrar tampoco traducción, ¿no? ¿Ya? Si no, los instrumentos, ¿no? Han sido construidos en lengua originaria cuidando su lógica y su coherencia, ¿no? Bueno, pasemos a la parte 2 del cuadernillo, que es hoja de producción, ¿no? En la hoja de producción vamos a encontrar una consigna, o sea, una situación, ¿no? Para que el evaluado escriba, ¿no? En este caso, para primer grupo de lenguas, ¿no es cierto? Entonces, eh, muy clave, muy importante es entender la consigna, qué cosa está pidiendo, ¿no? Para yo escribir. Como saben, como sabemos, ¿no es cierto? Nosotros podemos escribir, pero si no está de acuerdo a la consigna, de acuerdo a la situación, es posible que el calificador te ponga 0, porque no estás respondiendo a la consigna, ¿no? Por ello es que a veces existen reclamos. Yo he llenado toda la hoja, inclusive me faltó el espacio para escribir y no, me han puesto muy bajo mi nota, dicen, ¿no? Entonces, probablemente no analizó, no comprendió bien, ¿no?, la consigna y el texto que redactó no necesariamente estaba respondiendo a lo que le pedía, ¿no? Entonces, es importante lo siguiente, ¿no? Aquí, primero, miren, hemos señalado en colores para comprenderlo. Primero hay que identificar la situación comunicativa, ¿no? El contexto, ¿no es cierto? Y va a estar siempre en las consignas, ¿no es cierto? Al inicio, ¿no es cierto? En este caso, cuando dice, como ejemplo, ¿no? En muchas instituciones educativas se ha generado debate entre los docentes sobre el uso de celular por parte de los estudiantes. Eso es la situación, ¿no es cierto? Como también puede ser, ¿no?, infinidad de situaciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber, pues, que, por ejemplo, sobre la asistencia de los niños, sobre la alimentación, sobre uso de materiales, sobre uso de la lengua, ¿no?
sobre el desayuno escolar, sobre diversas, ¿no es cierto? Va a haber N situaciones, ¿no es cierto? Entonces yo debo identificar cuál es la situación comunicativa, porque tengo que luego adecuar mi escrito a esa situación comunicativa, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿no? Y por supuesto, para cada docente también va ¿no? Consignas diferenciadas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces identifico primero eso y luego en el segundo lugar voy a encontrar posturas enfrentadas, ¿no? O sea, hay discrepancia, ¿no? En este caso dice, ¿no? Si bien, ¿no? Hay debate sobre uso de celular en el aula, ¿no? En la escuela, ¿no? Por parte de los estudiantes, algunos profesores consideran que debe prohibirse totalmente porque distrae, ¿no es cierto? Y por otro lado, otros creen que ¿no? Puede utilizarse como una herramienta educativa, ¿no? Si se regula su uso, ¿no? O sea, si se aprende a gestionar adecuadamente, ¿no? Los celulares, ¿no es cierto? Entonces digamos, hay ideas encontradas ahí, ¿no? ¿Ya? Luego, incluso, mira, si se dan cuenta, están separados por puntos. Mira, la situación comunicativa está un punto, ¿no es cierto? Punto seguido viene posturas enfrentadas. Punto seguido o punto aparte, dependiendo, ¿no? Como te toque, viene, ante esta situación, ¿no? Va a decir, parecido, ¿no? Porque está en la lengua originaria, pues, ¿no? Parece, pero el mensaje es lo mismo. Escribe tu punto de vista para que puedas exponer en una asamblea de docentes, ¿no? Aquí es importante, ¿no? Encontrar el propósito. Aquí el propósito es que escriba su punto de vista, ¿no? O sea, el punto de vista, ¿no? Yo tengo una posición, tengo un punto de vista, escribo, entonces voy a tener que argumentar mi punto de vista, ¿no es cierto? ¿no? Voy a usar más de 2, 3 argumentos, ¿no es cierto? Entonces, ya como docente ya sé, entonces es un texto argumentativo. En este caso te está pidiendo un texto argumentativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya sé, ¿no? Y luego también aquí tú ubicas, cuando dice, para que puedas exponer en una asamblea, destinatario. En este caso vas a escribir un texto, ¿no? Argumentativo, ¿no? Sobre tu posición, ¿no es cierto? Para que puedas exponer en una asamblea de docentes, ¿no? No son cualquier público, son docentes. Entonces vas a tener que persuadir, convencer, ¿no es cierto?, tu punto de vista, ¿no? En la prueba encontrarás, pues, el destinatario de repente ¿no? Para persuadir o convencer al congresista, al alcalde, depende, ¿no? Entonces tú tienes que encontrar ese destinatario también. Es importante eso, o sea, sin haber identificado estos, ¿no? aspectos, no podrías pasar a escribir, ¿no? Primero analiza, luego haces tu planificación sobre qué vas a escribir y ahí recién, ¿no? Y finalmente viene, ¿no? Las preguntas, apoyo o preguntas guía, ¿no? Por eso dice, ayúdate con las siguientes preguntas. ¿Debería prohibirse totalmente el uso de celular en clase o debería permitirse con fines educativos? ¿Tú qué piensas, no? ¿Por qué? O sea, tú tienes que argumentar, puedes tomar una o otra posición, eso, o sea, de manera individual, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ventajas o riesgos consideras que tiene su uso, ¿no es cierto? Entonces, después de haber comprendido la consigna, sí, estás ya, ¿no? Preparado para empezar a redactar tu texto, ¿no? Muy bien, con esto creo que, ¿no? Estamos ya ¿no? informados qué característica va a tener la producción escrita que se le va a pedir, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Ya, entonces eso era grupo 1, ¿no? Grupo 1, ¿ya? De lenguas. Y grupo 2 son lenguas que se suman en el presente año, también para la prueba escrita, ¿no? Que son todas, sí, todas amazónicas, ¿no? En este caso, el segundo grupo de lenguas amazónicas, ¿ya? Muy bien, en este caso, como presenté en el cuadro, en la matriz, ¿no? No se le pide un texto argumentativo, sino se le pide texto descriptivo, también considerando la característica de estos pueblos y la condición, ¿no? en escrituraria de estas lenguas, ¿no es cierto? Y además en la Amazonía, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Los textos descriptivos. Entonces, creemos que es más viable pedir que escriban este tipo de texto, ¿no? Descriptivo. En este caso va a venir, ¿no? De frente, escribe un texto en la lengua, tal se le dice, ¿no? En la lengua chuar, en la lengua yine, ¿no? Así, ¿no? Por si acaso, para que también tenga presente
que tiene que escribir en su lengua, porque muchos docentes, a pesar que están participando en una evaluación de lengua originaria, ¿no? Escriben en castellano y el evaluado pone 0. ¿Por qué? Porque está en castellano. Y reclama, es que yo no sabía que tenía que escribir en lengua originaria, ¿no? Entonces, en este grupo de lenguas, ¿no? Para asegurar que el evaluado sí o sí tiene que escribir en lengua originaria, se le pone, ¿no? Bueno, en las lenguas que tienen ya mayor tradición de escritura, como quechos, aymaras y algunas lenguas amazónicas, ¿no? Como Ashan y Kashib ya no se pone la lengua, pero en este grupo de lenguas sí, ¿ya? Entonces, escribe un texto en la lengua, por ejemplo, ¿no? En la lengua urarina, digamos, ¿no? En el que describas, ¿no? En este caso, se le da, ¿no? Un nombre de un animal o de una planta, ¿no es cierto? Pero si ese animal es un animal muy conocido en el pueblo, ¿no? Si es de pueblo urarina, un animal muy conocido en Urarina, ¿no? Si es planta, también, de tu comunidad. Y desarrolla al menos 3 características importantes de esta, ¿no? Entonces, aquí justamente la ayuda está. Hay una pregunta, 2, 3 preguntas, ¿no? Si es este animal, ¿cómo es? Va a tener que describir cómo es ese animal, qué partes tiene, si es planta también, ¿no? De qué tamaño es, qué colores es, puede agregar cosas, ¿y no es cierto? Las preguntas, ¿no? No limitan, o sea, debe ayudarse con esas preguntas y sumar más, ¿no? Esa es la idea, sumar más, ¿no? Ya dónde crece, dónde vive, depende si es planta o animal o otra cosa, ¿no? Cómo se prepara para curar si en caso que es planta, ¿no? Cómo se cría en caso que si es animal, ¿no es cierto? Entonces, la consigna para este grupo de lenguas va a ser parecida a esta, ¿no? Tiene esta característica. ¿De acuerdo? Siguiente. Muy bien. Entonces, ahora veamos. Esto es un ejemplo también, reitero, solamente ejemplo en castellano. ¿Cómo sería un texto, digamos, bien escrito, ¿no? De acuerdo a la consigna, ¿no es cierto? ¿Ya? Decíamos, ¿no? Yo tengo que identificar la situación comunicativa, tengo que identificar ¿no? El reto, el propósito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si he identificado, voy a estructurar así mi texto, ¿no? ¿Ya? En sencillo, yo podría, por ejemplo, mi texto puede estar organizado mínimamente en 4 párrafos, ¿no? Porque primero tengo que presentar mi introducción, ¿no es cierto? Bueno, aparte del título, pongo el título. Bueno, si no pongo el título, igual cuando lee un evaluador identifica cuál es el tema también, ¿no? En este caso, en la consigna, el tema es celular, ¿no? Uso de celular en la escuela, en el aula, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el evaluado ha puesto el título, ¿no? Y luego hace la introducción en el primer párrafo, que está, ¿no es cierto? Y en amarillo va tomando ya una posición, ¿no? En amarillito, mira. Bueno, vamos a leerlo rápidamente, ¿no? En nuestra escuela últimamente estamos discutiendo bastante entre colegas sobre el uso de celular en clase. Algunos dicen que hay que prohibirlo totalmente porque distrae a los estudiantes, pero yo pienso que no hay que prohibir, sino orientar bien su uso con fines educativos. Ahí, este docente ya está tomando una posición, ¿no? ¿Qué está diciendo? No hay que prohibir. Puede haber otro colega que dice, hay que prohibirlo, puede decir también, es válido. En esta evaluación no se califica la posición, sino, ¿no?, la habilidad de si puede producir o no, ya sea a favor o en contra, ¿ya? Entonces, claro, por supuesto, aquí va a explayarse más, ¿no? Esto es solamente un ejemplito, ¿de acuerdo? Entonces, primer párrafo, la introducción. Luego viene párrafo 2 y 3, y está resaltadito en verde, justamente para indicar que está desarrollando 2 ideas, ¿ya? ¿No? Una idea en cada párrafo, ¿ya? La primera idea, el celular es una herramienta que puede ayudar mucho en el aprendizaje, es su primera idea, y luego complementa, argumenta, ¿no es cierto? Tú también puedes argumentar a 5, 6 líneas, 10, como quieras, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? En este caso, ha dicho, por ejemplo, si se sabe cómo usar, por ejemplo, los estudiantes pueden buscar información, grabar sus exposiciones, tomar fotos de los trabajos que hacen o consultar el diccionario en lengua originaria. El celular es práctico, se puede llevar fácilmente y tiene varias funciones, ¿no? Uno puede decir, no, le falta tal cosa, le falta más argumento, más. Claro, por supuesto, es un ejemplo nomás, ¿no? La idea es presentar cómo presentamos la idea ¿no? Y hay una segunda idea, ¿no? Un segundo argumento. Si los profesores organizamos bien su uso, nuestros estudiantes pueden aprender
ser responsables y aprovechar mejor en su aprendizaje. Y luego, ¿no? Argumenta, amplía, ¿no es cierto? No es cuestión de dejar que usen como quieren, sino de enseñarles cómo y cuándo usar. También se puede evitar los malos usos si el trabajo está bien planificado, ¿no? Seguramente ya están imaginando, muy bien, entonces yo agregaría tal cosa, algo así, si viniera una consigna como esta, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué dos? Porque en la rúbrica dice, desarrolla mínimo dos, ¿no? Dos argumentos, ¿no es cierto? ¿Ya? Si presentas solo uno, te va a valorar ¿no? el calificador, pero en la rúbrica dice para que sea excelente, o sea, para que te puedas ganar, en este caso, 5 puntos, porque va a ser de 0 a 5 ahora, ¿no? Para que tengas 5 puntos mínimo, tiene que aparecer en tu texto que has escrito dos ideas desarrolladas, bien argumentadas, ¿no? Si es parcialmente, ya vas bajando, ¿no? Si uno has desarrollado y otro no has desarrollado, vas bajando, y eso está establecido en la rúbrica que vamos a encontrar en el protocolo, bien, para poder analizar, ¿no? Y ahí podemos nosotros inclusive escribir nuestros textos, ¿no? Ensayar y valorar nosotros y calificarnos nosotros mismos para ver, a ver, cuánto, ¿no? Cuánto estoy ya escribiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces finalmente cierro, ¿no? Con un cierre, ¿no? Con una síntesis, ¿no? Ya el cuarto párrafo, ¿no? Por eso yo pienso que no hay que limitarlos, sino acompañar su aprendizaje con las herramientas que ellos ya conocen y disponen. Más bien, si usamos el celular con criterio pedagógico, puede ser un apoyo grande para nuestros estudiantes. Ya no podemos enseñar como antes, tenemos que adaptarnos a los tiempos actuales sin perder el control del aula, ¿no? Entonces, aquí en este texto sí podemos encontrar que sí está adecuado a la situación comunicativa, ¿no es cierto? Porque ha puesto el tema, ha puesto el destinatario, también ha puesto el propósito, ¿no es cierto? ¿Ya? Podemos ver que está organizado, ¿no? Las ideas, ¿no? De manera coherente, ¿no es cierto? Organizado, ¿no? También ha usado vocabulario, ¿no? Ese ejemplo, como reitero, en castellano, ¿no? En la lengua originaria así tenemos que encontrar, ¿no? Si fuera una producción en castellano, acá diría, ¿no? Ha usado bien las convenciones, ¿no? De lenguaje escrito, sí, ¿no? Ha usado el alfabeto del español, ha usado conectores, vocabulario variado, puede decir, ¿no es cierto? No están limitados su vocabulario. Si es castellano, ¿no? Este docente sí ha respondido a la consigna, ¿no? Entonces probablemente va a tener un puntaje alto, va a tener, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, como ejemplo, hemos revisado rápidamente y finalmente, esta es la rúbrica, bueno, como reitero, la rúbrica es más grande, un sabanón, ¿no? Desde el 0 hasta el 5, ¿no? El 0, por supuesto, es cuando no escribe, porque hay muchos evaluados, se presentan, pero devuelven el cuadernillo en blanco, o sea, entonces, si no hay nada, 0, pues, ¿no? Algunos escriben también, ya en castellano, 0 también, porque está escribiendo en castellano, pues, ¿no? Esta es lengua originaria, la prueba. Algunos escriben en la lengua originaria, pero no a la situación comunicativa, no tienen en cuenta, ¿no? Lo que se le está pidiendo, pero escribieron en lengua originaria. Entonces también 0, porque no corresponde, pues, ¿no? ¿Ya? Y así vamos a encontrar cuándo es 1, cuándo es 2, cuándo es 3, cuándo es 4. Y cuándo es 5, justamente 5, ¿no? Solamente 5 vamos a revisar a ver rápidamente, ¿no? En cuanto al primer criterio, que es adecua el texto a la situación comunicativa, ¿no? Se espera que escriba el texto solicitado en lengua originaria, adecuándolo de manera clara, precisa al tema, destinatario y propósito, ¿no es cierto? Como en el ejemplo anterior, ¿no? O parecido, con una secuencia argumentativa que presenta al menos 2 ideas o razones desarrolladas de manera consistente, ¿no? En cuanto al criterio 2, que es organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, enfatizado en organiza ideas, ¿no? Se espera que en el texto organice y desarrolle sus ideas en lengua originaria en torno al tema solicitado, usando de manera adecuada diversos recursos cohesivos, ¿no? En las que el orden y la secuencia permite la comprensión del texto de manera plena. ¿Plena para quién? En este caso, para el calificador. Pues está pensado para el calificador. Se lo lee, va a encontrar que el texto es ordenado, tiene una secuencia, o sea, yo leo y es fácil de comprender, ¿no? Como se dice, hay un orden, ¿no? De párrafos, de ideas, hay una secuencia, ¿no es cierto? Así como en el ejemplo anterior. Entonces, voy a comprender, ¿no es cierto? Como calificador. Entonces, voy a poner 5.
¿no? Si no comprendo, tengo dificultad de comprender el orden, ¿no? La secuencia está, digamos, débil, ¿no? Entonces no puede tener 5, va a tener menos, ¿no es cierto? Está bien, pero le falta algo, ¿no? 5 es excelente, excelente, pues, ¿no? Ya es aceptable, está bien, pero no es excelente, entonces no es 5, es 4, ¿no? Y así, ¿no? En cuanto al siguiente criterio, 2B, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, pero enfatizar en vocabulario. Aquí se espera que encontremos un texto donde se usa vocabulario variado, ¿no? Variado en la lengua originaria, ¿no? Y pertinente para escribir, ¿no? Que no haya repetición de muchas palabras, ¿no? También recurra a sus sinónimos, use, ¿no? Diferentes, ¿no? Los recursos en cuanto al vocabulario de la lengua originaria, ¿no? De acuerdo al tema solicitado, ¿no? Finalmente, el criterio 3 tiene que ver con el alfabeto, las normas de escritura, ¿no es cierto? Acá se espera también que el texto esté redactado, ¿no? Pues usando el alfabeto oficial, ¿no? De la lengua originaria, ¿no es cierto? Y sus correspondientes normas de escritura consensuadas u oficiales. Pero ahí también hay salvedad, ¿no? Si bien no es imposible, pues, no cumplir con todo lo que exige, ¿no? Puede estar el texto bien elaborado, pero aquí estamos poniendo, por ejemplo, 5 va a tener, inclusive puede tener 4 errores u omisiones en el texto, ¿no? Está bien, pero leemos todo el texto, encontramos 4 errorcitos, entonces igual pasa, ¿no? 5 puntos. Pero si encontramos 5 errores, ya entonces ya no puede tener 5. Sobrepaso ya baja 4, ¿no? ¿Ya? Pero también aclarando, esos errores, por ejemplo, ¿no? Digamos, un ejemplo. A ver, sobre el uso de alguna exgrafía, ¿no? Una grafía, ¿no? Entonces, en el primer párrafo he escrito mal, ¿ya? Hay un error, ¿ya? Segundo párrafo, hay otro error, pero tiene que ver con la misma grafía, ¿ya? Se cuenta como un solo error, ¿no? Porque el error es sobre el uso de esa grafía, ¿no? Puede encontrar 3, 4 veces, he usado esa grafía y mal, se cuenta solamente como un error, ¿no? O puede ser, no sé, pues, ¿no? Uso no adecuado de algún sufijo, no lo sé, ¿no? Igual, ¿no? Ya se cuenta como un error nada más, ¿ya? Eso, bien, creo que con eso terminamos. Muchas gracias, esperamos que haya contribuido este webinar para los docentes bilingües que van a participar en la ETLO 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto León, por la puesta en común de estas características de los instrumentos de la evaluación escrita para todos los docentes y directivos que van a participar, como ya lo has dicho, en esta evaluación, pero es en la modalidad EIB, ¿sí? Intercultural bilingüe en sus diferentes lenguas originarias. Bien, estimados maestros, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia que realizar, por favor, en el chat hay un enlace. Ahí pueden registrar todo, sus dudas, comentarios, escribirlas, que luego ya los especialistas encargados responderán a cada una de sus preguntas escritas, ¿sí? Muchas gracias una vez más a todos los que se conectaron desde el portal de Perú Educa para este importantísimo webinar, para esta presentación de las características tanto de los instrumentos en la modalidad oral, así como en la escrita en lengua originaria. No olvidar que es en lengua originaria, ¿no? Para todos los docentes directivos inscritos en esta evaluación muy importantes. También, si quieren revisar si están aptos para esta evaluación, si su inscripción se logró concretar al 100%, solo tienen que ingresar al portal de Perú Educa, ahí escribir en su navegador Perú Educa y les aparecerá instantáneamente un pop-up, hacer clic y los dirige a la página donde pueden ustedes visualizar su nombre y apellido y si se encuentran aptos para esta evaluación. Muy bien, estimados, entonces deseamos que haya sido despejado toda duda que hubiesen tenido en para esta evaluación que será programada ya para los meses posteriores. Esperamos que haya sido de gran ayuda y haber llegado a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes y hasta otra oportunidad.